Entonces empecemos con las alegorías de Jesús. ¿Cuál quiero traer hoy? Está en Juan 10, las dos alegorías. Hablemos de la parábola del redil. En Juan 10, versículo 1, dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yendo a los comentarios de los padres, Juan Crisóstomo en sus homilías dice: la escritura es la puerta, es la que nos permite conocer al buen pastor y discernir el pastor falso. Y esto es algo que el mismo Jesús va a ser el que va a entrar en este enfoque del pastor falso. Tratado de Agustín dice: la puerta es la iglesia, el que quiera entrar confiese a Cristo y busque la gloria de Cristo y no la suya propia, ya que muchos pastores dispersaron las ovejas mientras buscaban su propia gloria. ¿Quién sería un ladrón? Es una persona que entra a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, pero no por la puerta que es Cristo. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces, una persona que entra a Cristo, que es parte de Cristo, ¿cuál debería ser su gozo? ¿Cuál debería ser lo que él quiere? La glorificación del Padre. Bien decía Pablo, el evangelio que él trajo no fue con palabras de sabiduría, para no hacer vano el evangelio. O sea, no se trata tanto de las filosofías que podamos traer, no se trata tanto de las cosas que nosotros podamos inventar, que nosotros podamos revelar, es de la palabra de Cristo, del evangelio que tenemos por 2000 años. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Agustín en el sermón 137 decía: ¿quién entra por la puerta? ¿Quién entra por Cristo? ¿Y quién es este? Y esto: ¿quién imita la pasión de Cristo? ¿Quién conoce la humildad de Cristo? Y pues Dios se hizo por nosotros hombre. Reconozca el hombre que no es Dios, sino un mero hombre. ¿Quién en efecto quiera dárselas de Dios, no siendo más que hombre? No imita ciertamente al que siendo Dios se hizo hombre. Y entonces esto va tomando un enfoque en un pastor falso. ¿Por qué? Vamos a terminar de leer lo que Jesús nos dice y vamos a ver por qué. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. El verdadero pastor llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea que hay ovejas que son de otro pastor, pero él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es lo que Jesús nos dice en Juan 10. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces aquí nos damos cuenta que hay pastores que son falsos, que son extraños, y que las ovejas no deberían seguir. Crisóstomo decía que la puerta era la palabra. Cuando Pablo va y predica en las diferentes iglesias, él antes perseguía a la iglesia, después conoce el evangelio, conoce a Cristo y predica a Cristo. Cuando él va en Berea, empieza a predicar de Cristo y dice: y ellos llegando entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, los que están en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Era Pablo el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, y los apóstoles y las personas que estaban en Berea escudriñaban todo lo que Pablo decía. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no iban a escuchar lo que cualquier loco decía de Dios. Ellos tenían que saber que lo que Pablo estaba diciendo venía de la escritura, que era el Tanakh, que era el Antiguo Testamento para nosotros, que es la Biblia judía. Y ahora yo, estudiando a Pablo, me doy cuenta que todo lo que Pablo habla es un tipo de teología sistemática del Antiguo Testamento. ¿Qué es teología sistemática? Buscamos un tema, como la salvación, buscamos todos los versículos, todos los lugares que tenga que hable sobre la salvación, los juntamos y hacemos una definición de cómo se encuentra la salvación, qué es la justificación. Pablo lo que hacía era recoger todo el Antiguo Testamento y con la revelación de Cristo
explicar, y de eso vamos a caer a fondo más adelante. Entonces, si nosotros no conocemos la escritura, ¿cómo nosotros podemos discernir de un pastor falso o un pastor verdadero? Porque la cosa es que al que me dicen unos amigos que también estudian la palabra conmigo, me dicen, el que no conoce la escritura, a cualquier santo se le arrodilla. El que no conoce la escritura, de cualquier persona escucha, de cualquier persona aprende. Entonces, dice Jesús, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea que ya habían venido otras personas a venir a confundir la palabra de Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús es la puerta, el que por él entra será salvo, y saldrá y hallará pastos. Ahorita Jesús en esta alegoría, él es la puerta que nos deja entrar al Padre, a la salvación. ¿Y qué nos dice Jesús que él quién era? Dice, al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que creó el mundo, ese era Jesús. Por medio de él todo fue creado. Dice que la escritura es inspirada por Dios, pero esa es una traducción un poco errónea, porque en verdad la palabra en el griego es la escritura es inspirada por Dios. La escritura no se escribió y Dios la respiró y la tomó en sí mismo, no. Dios respiró su conocimiento en los hombres que él escogió, que fueron los profetas, que fueron los apóstoles, que fueron las personas que escribieron la ley, que escribieron la Biblia, y el conocimiento de Dios está escrito para nosotros. La palabra es inspirada por Dios. Entonces, esta misma palabra es la puerta que nos va a dejar discernir a quién estamos siguiendo. Entonces también dice Jesucristo, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, se murió, tranquilos. El pastor da su vida por las ovejas. Entonces, ahora, él es la puerta que nos deja entrar, pero también él es el pastor que nos lleva a la puerta. En las homilías de Crisóstomo dice, cuando Cristo nos conduce al Padre, se hace llamar a sí mismo puerta, pero cuando nos cuida, se hace llamar pastor. ¿Cuántas alegorías tenemos hasta ahorita? Jesús, el agua de vida eterna. Jesús, el pan de vida eterna. Jesús, la luz. Jesús, el verbo. Jesús, el cordero que nos limpia. Eso lo pueden ver en la clase pasada, que nos limpia y que es el sacrificio perfecto para que nosotros podamos estar en la salvación. Y ahorita Jesús es la puerta que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios. Y ya vimos por la alegoría pasada que si no tenemos la luz de Cristo no podemos llegar al Padre, no podemos conocerlo. Y dicen, y ahora Él es el pastor, Él también es el que nos lleva en el camino y el que nos enseña, el que nos cuida, el que nos lleva a los verdes pastos, y cuando estamos en sombra y valle de tinieblas, porque dice que también vamos a pasar por ahí, es el que nos cuida y el que nos mantiene tranquilos, porque su vara y su callado nos mantendrán. Entonces dice, ahora empieza Jesús a hablar del falso pastor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, hay un pastor que es el buen pastor, que es Jesús. Y nosotros también tenemos pastores. Hebreo habla de que respetemos a nuestros pastores y que sigamos su autoridad. Sin la luz de las escrituras, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién nos le estamos arrodillando? ¿A dónde nos está guiando? ¿Puede un ciego llevar a otro ciego? ¿O tenemos una persona que verdaderamente ha recibido la luz de Cristo y que nos está guiando? Y si esa persona ha recibido la luz de Cristo, ¿cómo nosotros vamos a discernir? Solamente por las escrituras, solamente por conocer la puerta por la que nos están llevando, porque si no nos pueden estar llevando por cualquier puerta. Y de verdad esto lo digo con mucho amor, pero ha pasado mucho. No quiero decir que tiene que estar pasando todo el tiempo,
pero ha pasado mucho que personas están llevando a las personas a cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, si no conocemos la escritura, ¿cómo vamos a ser más nobles como los de Berea, que discernían todo con la escritura? Y yo escribí esta frase acerca del pastor asalariado. Y esta frase, quiero que pienses en ella para lo que viene. Al pastor asalariado le importa más que una oveja no produzca lana a que una oveja tenga una enfermedad que la hace caminar con dolor todo el tiempo. Déjame repetir esa frase. Al pastor asalariado le importa más que una oveja no produzca lana a que una oveja tenga una enfermedad que la hace caminar con dolor todo el tiempo. Otra frase. Al pastor del diezmo, al pastor del salario, le importa más el récord del mes que la salud espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Al pastor del diezmo le importa más el récord del mes que la salud espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice Ezequiel 34. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Y esto lo habló hace poquito Sebastián. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia, y andas errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Jesús nos habló y nos advirtió de pastores falsos, de pastores que no están entrando por la puerta verdadera. Y estos pastores se están preocupando más por el salario que por la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué somos la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, si un miembro se duele, dice Pablo, ¿no se dolerán todos con él? Entonces, yo comparto esta foto y lo hago con mucho respeto. Yo te voy a decir cuándo compartirla. Esta foto es de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un físico teórico. Fue uno de los más importantes de este país y una de las mentes más brillantes de la historia. Lo comparto con respeto porque puedo hacer el ejemplo de esta persona que la reconocen varias y saben la situación en la que él estaba y la situación en la que él se encontraba. Bueno, este es Stephen Hawking. Lastimosamente tenía una enfermedad que, si no lo conocen, absolutamente su cuerpo no servía para nada. Y él solamente estaba en una silla y se comunicaba por una computadora. Él hacía conferencias y respondía preguntas. Y respondía muy brevemente porque tenía todo que escribir en su computadora rápidamente para contestar. La computadora hablaba por él y su cuerpo no se mueve, simplemente se movía por la silla. Ya la puedes quitar si quieres, gracias. Y aquí vemos lo que tristemente pasa en muchas iglesias. Hay una cabeza que está perfectamente bien. Hay una cabeza que está pensando. Hay una cabeza en una iglesia que está haciendo. Tienen todas las comodidades para pensar y analizar, hacer cosas brillantes, pero tienen un cuerpo que está completamente atrofiado e inservible, que lo limita a una computadora que lentamente habla por él y una silla de ruedas que lo carga donde tenía que ir. Y no es eso lo que está pasando en nuestras iglesias. Tenemos una cabeza que tiene todo para caminar hacia adelante, pero en vez de darle al cuerpo lo que necesita y lo que hemos aprendido en estos días, que es el pan de vida eterna y el agua que salta a vida eterna, el agua de la que nunca vamos a tener sed, porque si nosotros buscamos a Jesús para grandeza en esta tierra, nos vamos a morir un día, o Cristo va a venir por nosotros. ¿Y qué va a ser de ahí entonces? ¿Qué nos queda? Bien está el dicho de que el que se muere y nada se lleva. Y si ganáramos el mundo entero y perdiéramos nuestra alma, ¿qué nos queda? Entonces la puerta a las que nos lleva Jesús dice: esta puerta, y entra por la puerta y serás salvo. El evangelio y la puerta por la que nos tienen que guiar los pastores es una puerta de salvación, es una puerta de vida eterna. Nos están dando el pan de vida eterna, nos están dando el agua, nos están mostrando la luz, nos están mostrando la senda estrecha. Nos han hablado del Cordero que nos va a limpiar. En vez de eso, tenemos un cuerpo que no es disimulado, que no es discipulado. Y eso no son todas las iglesias.
pero tristemente es la situación que veo en muchas partes de Latinoamérica y siento un dolor profundo por eso, ya que yo estudio en una universidad americana y ellos tienen sus problemas también, pero son diferentes. Pero tenemos un cuerpo que no es discipulado y que no entiende cómo es que ha sido salvados. Yo te voy a contar esta historia. Una persona que trabajaba con electricidad, digamos que trabaja con electricidad, en un trabajo poniendo cables, haciendo cosas. La persona nada más la contratan para, no sé, para poner cables y poner las cositas para sellarlos. El hombre pasa 15 años en ese trabajo y después de los 15 años alguien le dice, y viene y le dice, mira, tú llevas tantos años trabajando acá, tú debes haber aprendido bastante después de estar 15 años acá, me gustaría promoverte a una posición mejor, me gustaría que fueras supervisor, me gustaría que entrenaras personas en el trabajo. Y dice, no, yo 15 años solamente estaba poniendo cables y no he aprendido a hacer nada más. ¿No sería esto una persona demasiado negligente? ¿Merece una persona estar 15 años en una posición, no aprender nada, simplemente hacer lo que tiene que hacer e irse? Y esto es triste y no lo digo por maldad, ¿verdad? De verdad que no, pero en algunas iglesias pasa que tú le preguntas a una persona y ¿cómo fuiste salvo? Y, no sé, porque Cristo murió por mí, pero ¿cómo trabaja eso? ¿Qué es la justificación, la santificación, la glorificación? ¿Tenemos que cumplir la ley o qué pasó con la ley? ¿Cuál es la diferencia del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Quién es Pablo? ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Efesios? ¿Cómo es que estamos 15 años en un lugar y no hemos aprendido nada? ¿De qué nos están alimentando? Entonces, como Stephen Hawking estaba en una silla que lo llevaba y una computadora que hablaba por él, tenemos iglesias que para caminar no tienen a la palabra, no tienen la nutrición. Lo que tienen son juegos, espectáculos musicales, eventos que no incluyen la palabra de Dios o que la diluyen. Si se les quema un proyector se muere el servicio. Entretienen pero no alimentan. Tenemos un cuerpo atrofiado y una cabeza que piensa, pero nos tiene que llevar una silla y nos tiene que hablar una computadora por nosotros. Si alguien pregunta algo en la iglesia, dices, bueno, yo no soy el pastor, pregúntale a él. Dice el versículo 13 de Juan 10, sigue hablando Jesús. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Porque eso es otra pregunta, eso es una ramita. Voy a irme rápido. Le pregunta a alguien, ¿y quién es mi prójimo? Le preguntan a Jesús. Y entonces él hace la parábola. Pero en Mateo 23 dice, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me diste de vestir, estuve en la cárcel y no me visitasteis. Hay un montón de personas que necesitan conocer el amor de Cristo y nosotros simplemente no se los damos. Y yo escuché de un pastor, sin decir nombres, que cuando hubo un huracán o un ciclón, no sé qué fue lo que pasó, pero hubo mucha agua en esa ciudad, mientras todas las personas buscaban refugio, lo que se pudieron escuchar fueron las puertas de su iglesia cerrándose para que no entrara nadie y les ensuciara la iglesia, o para que no se robaran nada. Y es una de las iglesias más millonarias de ese país. Entonces, o sea, el enfoque no pudo haber sido darle trabajo a las personas que lo necesitaban para que limpiaran la iglesia. Y si se pierde algo, ¿qué importa si las personas conocen a Cristo? O sea, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿La glorificación del Padre o la nuestra? ¿La glorificación del edificio o la de Dios? ¿La glorificación de nuestro honor y nuestra reputación o la de Él? ¿Cuál es nuestro gozo? Juan 15:11. Todo lo que les he hablado es para que mi gozo, el gozo de Jesús, esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ahí es cuando dice, y todo lo que pidas en mi nombre se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque si estamos pidiendo para la glorificación de Dios, Dios lo va a conceder, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer todo para su gloria. Todo ha sido hecho de Él, por Él y para Él. Dice Jesús, y aquí está la belleza: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
y yo quiero que tú escuches la palabra de Dios. Por eso estoy leyendo de la Biblia y no te estoy hablando nada más lo que he aprendido de la Biblia. Mi palabra es falible, yo me puedo equivocar, yo puedo interpretar esto mal, pero te estoy leyendo la palabra porque yo quiero que por la palabra tú escuches la voz de Dios. Y si tú eres una oveja de Dios, le sigas. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. En el 15 dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Este tema lo vamos a dejar más adelante. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Entonces aquí vemos en estas dos alegorías, Jesús es la puerta. ¿Cuál es la única manera de conocer a Jesús? Leyendo de Él, conociéndole en la Escritura. Él es el Verbo. Ahí está. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahí está la palabra que nos puede salvar, que nos puede llevar a Él. Ahí está la luz, ahí está el pan, ahí está el agua. ¿Y quién es el buen pastor? El buen pastor es Jesús. A últimas, el que te va a llevar a Dios va a ser Jesús. Así que si tú tienes un pastor, tiene que ser un pastor que te esté llevando a Jesús, porque el pastor mismo necesita que Jesús lo lleve al Padre. El que tiene el cargo de pastor lo que tiene es una responsabilidad por las personas que están viniendo a Cristo, pero la responsabilidad es de llevarlos a Cristo, porque ni un pastor, ni una buena obra, ni mucho dinero, ni mucha compasión, ni mucho nada te va a llevar al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios por la puerta y gloria a Dios por el buen pastor. Y ahora, como prometí, y estoy muy emocionado de esta parte, quiero hablar de Jesús, el camino al Padre, y lo dice en Juan 14. Quiero volver ahí, porque aquí dice algo que nos da una pista de algo mucho más grande, y es algo que tiene que ver con la cultura judía del matrimonio. Vamos a Juan 14, y esta alegoría, esta imagen va a unir todas las otras para que podamos comprender cuál es la historia de amor de toda la Biblia. Estoy muy emocionado, ojalá que le pueda hacer honor a este tema. Dice: Cuando Jesús iba a morir y estaba anunciando su muerte, los apóstoles estaban bastante conmovidos, bastante tristes, y no es de más. Le habían entregado su vida a Jesús, habían dejado su familia, habían dejado sus compromisos, habían dejado su trabajo por ir predicando con Jesús, por ir hablando con Jesús, por ir llevando el mensaje. Y de repente Jesús dice: voy a morir. Y entonces dicen ellos: bueno, ¿y qué sentido tiene mi vida ahora? Si tú vas a morir, entonces ¿para qué te entregué mi vida? ¿Para qué hicimos todo esto? Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto nos da una pista de algo mucho más grande. Dice 2 Corintios 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Jesús muere y nos prepara morada allá. Bueno, sabemos que si morimos, estamos yendo a nuestra morada eterna que Jesús nos preparó. Pero Jesús nos prepara esto porque es nuestro amigo, porque es nuestro Padre, porque es ¿qué? ¿Por qué dice Él que vamos a preparar morada? Esto es una simbología de algo más grande. Dice en el versículo 3: si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vamos a hablar del matrimonio judío antiguo. Hay 3 etapas. La primera es el noviazgo, segunda la boda y la tercera la celebración. Muchos dicen que no hay noviazgo. Sí hay noviazgo, pero de una manera exacta. En el mundo antiguo, cuando alguien se iba a casar, cuando los paganos se iban a casar, en muchos lugares paganos
No había una ceremonia, no había nada, simplemente el hombre llevaba a la mujer en su casa, tenían relaciones y era su esposa. Pero en la cultura judía Dios estableció una manera de matrimonio, y de esta misma manera de matrimonio Jesús nos habla en esta alegoría. Cuando Dios establece el matrimonio, lo establece como una unidad básica de la sociedad, con permanencia y protección. O sea, hay un pacto. Él expresa su amor y su relación en términos matrimoniales. Dice, entonces empieza así: usualmente el padre escogía a la novia para su hijo. A veces utilizaban un shakhan, que es alguien que escogía la novia para el hijo de alguien. Eso era alguien que lo hacía, pero normalmente el padre era el que buscaba la esposa para su hijo. Cuando el padre decidía que era la hora de casar a su hijo, se hacía un pacto de sangre por medio de un animal. Vamos adelante. Entonces empieza el noviazgo, que en hebreo, en el Talmud, lo llaman shitre erusin. El joven preparaba en forma escrita el contrato matrimonial, que se llama ketubah, donde declara todo lo que prometía a la novia y se lo daba a ella y a su padre, votos, promesas. Después se acordaba el precio de la esposa, de la muchacha, porque tú te estabas llevando un miembro que trabajaba en esa casa. Entonces tú dabas un precio por esa muchacha. Y también el novio hacía regalos como una expresión de amor para su futura esposa. Entonces habían dos partes. Entonces después, cuando se le daba todo eso a la muchacha sí decidía si quería casarse o no. Se cree que simplemente el padre tenía la autoridad y le decía si tenía que casarse o no. Pero en realidad Génesis 24, 57 al 58 nos deja saber que la doncella sí decide si quiere casarse con ese hombre o no. Si el padre aceptaba el precio, se le daba una copa de vino a la muchacha que estaba hasta que rebosaba. Esta es simbología para algo también que nos hablan a nosotros en la escritura. Se esperaba que la muchacha la tomara como aceptación. Si la muchacha tenía esta copa que rebosaba y la tomaba, ella estaba aceptando el matrimonio con este joven y empezaba el noviazgo. La copa representaba el compromiso del pacto de sangre y la unión. Si la mujer aceptaba, ella decía: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esto está en Cantares 6.3 y se utiliza en la cultura judía. Porque yo soy de mi amado, porque dice, y cuando estén juntos se dejarán a padre y madre y serán una sola carne. Entonces, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa es la aceptación. Entonces, en el matrimonio, dice, después de la aceptación, el hombre daba regalos que fueran significativos y dijeran que la doncella era su tesoro especial. Entonces, que esto lo vemos físicamente entre dos personas, pero ¿qué nos dice Deuteronomio 7? ¿Qué dice Dios sobre Israel? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un tesoro especial. Justo como un matrimonio, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dios no escogió la mujer más bella, ni la más poderosa, ni la más inteligente, ni la más capaz. Dice, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, dice Moisés a Israel. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y esto me abrió la cabeza y es bellísimo. Por la fe de Abraham es justificado y Abraham es llamado a ser padre de las naciones. Por Abraham iba a venir la salvación, por Abraham iba a venir la salvación a todas las naciones. Cuando Dios hace el juramento con Abraham, se lleva un cordero. Abraham cae en un sueño y él no termina de hacer el pacto, lo termina de hacer Dios. Dice que el viento, el espíritu se movía por el medio del cordero y el cordero se mataba y la sangre se derramaba. ¿Por qué? Porque un pacto de sangre quería decir, yo mato a este cordero de esta manera. Si alguno de los dos incumpliera el pacto, sea asesinado de esta manera. Pero Dios fue el que hizo el pacto.
Y nosotros vemos que Israel cuántas cosas no hizo contra Dios, cuántas veces no falló, de qué tantas maneras no adulteró. Por eso hablamos del adulterio, el adulterio de Israel. Israel faltó al pacto que hizo con Dios, no cumplió sus estatutos, no cumplió lo que tenía que hacer para ser la esposa de Dios. Y sin embargo, ¿cuántas veces Jehová no dijo que la perdonaba por amor a su padre? Por amor a Abraham. Después iba a una cámara matrimonial. Entonces se preparaba la cámara matrimonial. Antes de salir de la casa de su novia, el joven anuncia: en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Yo voy a prepararte un lugar y después vendré para llevarte conmigo. Esto le decía al novio. Entonces ya eran novios, ya se había aceptado el matrimonio. El hombre la dejaba y la mujer quedaba triste, porque obviamente estaba enamorada de este hombre. Pero él iba a preparar un lugar. Y ella no debía estar triste porque debería añorar la espera. Y iba a preparar un lugar para la cámara matrimonial y para llevarla con él. Dice, el joven prepara un lugar donde pasará la luna de miel. Eso usualmente era un cuarto que conecta con la casa de su padre. Cuando alguien le pregunta a la esposa cuándo va a volver por su amada, cuando alguien le pregunta al novio cuándo va a volver por su doncella, él decía: yo no sé, solo mi padre sabe el día y la hora. Esa es la cultura judía, eso es lo que decía. Y cuando los discípulos decían: Jesús, ¿y cuándo vas a volver por nosotros? Y dice: de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuál era la preparación de la novia? La novia se purificaba en agua viva. Agua viva es un río que se está moviendo, es un agua que está en movimiento. Eso se llamaba mikveh. Se sumerge y es una criatura nueva. ¿No le recuerda esto al bautismo? En el bautismo nos purificamos, nos bautizamos por perdón a pecados y nos bautizamos en la muerte de Cristo. ¿Y qué morimos? Morimos a nosotros, morimos a los deseos de nuestra carne. Ya no somos esclavos de nuestros deseos y de nuestra lujuria. Ya no somos esclavos de lo que esto nos pide, pero somos esclavos de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Ya no somos nosotros más, es Él. Ya estamos casados con Cristo en el bautismo, cuando nos sumergimos en Él, en la purificación. Sin embargo, vaya, si la mujer se purifica pero el novio nunca la busca, no pasó nada. Pero ese es el significado del bautismo. Entonces nos damos cuenta que todos esos sacramentos y todas las cosas que vivimos en Cristo es una historia de amor en la que nos estamos casando con Cristo para ser la novia de Cristo rescatada por Él. El velo. Cuando sale de su casa se pone un velo que demuestra que ya no está disponible porque ha sido comprado por un precio. Mekudeshet se llama. No se rieron acá atrás. Ella está prometida, santificada y dedicada a Él. ¿Cuál es nuestro velo? ¿Un velo físico? No, nosotros no estamos en un reino físico. Cuando en Corintios se habla de velo, era algo completamente cultural a Corintios. Las mujeres que no se ponían velo eran mujeres de la calle. Pero nosotros no tenemos un velo físico porque nosotros no estamos en un reino, nosotros no vamos a un reino físico, ni fuimos salvados físicamente, fuimos salvados espiritualmente por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro velo? La santificación. Que nosotros, porque ya somos la novia de Cristo, ya estamos prometidos y estamos santificados y estamos dedicados a Él. Ya no vivimos para nosotros ni para ser esposa de nadie. Ya no somos adúlteros de cualquier dios. Ya no nos entregamos a cualquier cosa que nos seduzca, sea el dinero, sea el poder, sea el sexo, sea cualquier cosa que nos esclavice. Nada nos esclaviza porque nosotros ya estamos prometidos a Cristo. Cuando el padre da la aprobación y dice a su hijo que puede ir por la novia nunca supo cuándo el novio iba a venir, y así que lo espera con aceite en su lámpara. El novio va con sus amigos cercanos haciendo bulla en las calles para recoger a su novia, y al otro día entonces la novia será descubierta sin velo. Cuando el novio se lleva a la novia, ya después va a ser descubierta sin velo, y eso sería la glorificación, y de esto vamos a hablar más adelante. La celebración.
Después de la culminación de 7 días, los esposos salen de la cámara matrimonial a la cena de las bodas. Cristo tiene un montón de simbologías. El perdón de los pecados venía por un cordero que muriera. Él fue el cordero perfecto. Por la sangre de Dios por la sangre del cordero somos purificados. Sí, pero también por precio de sangre fuimos comprados. A nosotros fuimos como el padre tenía que comprar a la doncella por un precio y había que hacer un pacto de sangre. Dios fue el cordero del pacto de sangre y por su sangre fue el precio para comprarnos. ¿Y cuál es el regalo? El Espíritu Santo que nos consuela hasta que Él venga por nosotros. ¿Y por qué tuvo que morir Cristo? Porque si nosotros ya habíamos sido repudiados, Dios no puede volver a casarse con nosotros. Pero ¿por qué muere Dios en carne? Porque al morir Dios en carne nosotros somos libres de ese repudio y de ese adulterio. Dice Isaías, y serás blancos como la nieve. ¿No es esta la mayor historia de amor que puedes escuchar en la vida? Ningún matrimonio humano, ningún libro inventado, ninguna ficción puede superar esta historia de amor. Entonces, después de que habla todo esto, Dios hace otras alegorías que no compartimos, pero que las pueden leer en Juan. Y Jesús ora por sus discípulos. Y esta oración simplemente la voy a leer porque esta oración no la deberíamos aprender de memoria todos. Esta oración es la que nos está perseverando. Esta oración fue la que Dios hace al Padre para que nos guíe a Él y para que nos cuide hasta que Él venga por nosotros. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, que el Hijo no hacía nada que no viniera del Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ellos han aceptado a Cristo como su esposo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿A dónde vamos? A la morada que Jesús preparó, que es al lado de la casa del Padre. Vamos al Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús está preparando el lugar, se fue lejos, y nosotros le estamos esperando, y gemimos porque queremos estar con Él. Queremos estar con nuestro esposo eterno. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Para qué lo hablo? Para que tuviéramos su gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta fue la oración que hizo por ti, el sacerdote que está pidiendo por nosotros desde el cielo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la puerta? La palabra de Dios, su verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí. Jesucristo es uno con nosotros como esposo, y Jesucristo es uno con el Padre, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos amó y nos escogió como su esposa. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, que es el lugar donde me está preparando, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Somos millonarios porque tenemos al Señor eterno. A las que dicen yo quisiera haberme casado con un hombre millonario o yo quisiera conseguirme una viuda con plata, nosotros tenemos al Señor millonario, al eterno. Nosotros tenemos todo. El mundo corre tras un Señor que no le va a dar nada y que al final va a ser desechado. Nosotros corremos tras del Señor eterno. Somos millonarios, tenemos todo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí termina la oración de Jesús. Y léanla, si pueden leerla todos los días, léanla todos los días. Juan 16. Juan 16, 16, la oración que Jesús hizo por nosotros.